Durante la lectura del testamento de mi esposo, mi hija dijo: «Ya te puedes ir, mamá. Esto es entre mi suegra y yo». Cuando leyó el testamento, se quedó helada al ver su nombre en una de las cláusulas. La impresión fue tanta que se desmayó. «Me alegra que estés aquí. Acompáñame hasta el final de mi historia y dime desde qué ciudad me estás leyendo. Así sabré hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Cher, y a mis 68 años, jamás me imaginé que mi propia hija me miraría directo a los ojos para decirme que no merecía estar presente en la lectura del testamento de su padre. Ya te puedes ir, mamá. Esto es entre mi suegra y yo». La voz de Elodie atravesó los paneles de caoba del despacho del abogado como si fuera una navaja. Me quedé sentada, agarrando mi bolso viejo, sintiendo como el corazón se me caía al estómago. Después de 43 años de matrimonio con Robert, después de haberle sostenido la mano hasta su último aliento hace apenas 2 semanas. Mi propia hija me estaba echando como si fuera una desconocida que se metió en la sala equivocada. El licenciado Henderson se removió incómodo detrás de su escritorio enorme. «Señora Patterson, tal vez deberíamos continuar con todos los miembros de la familia presentes». «Ella no es familia directa en este asunto», soltó Elodie sin siquiera voltearme a ver. Estaba ahí sentada con su traje negro carísimo, ese que se bien cuesta más que todo mi cheque mensual de la pensión, y sus uñas perfectamente arregladas tamborileando contra el sillón de piel. «La distribución del patrimonio es asunto de los beneficiarios principales», añadió. Nellie, la mamá de Robert y suegra de Elodie, asintió con cara de satisfacción desde su lugar. A sus 74 años, todavía tenía esa autoridad fría que me hizo la vida imposible durante tantos años. «Cerry, querida, tal vez estarías más cómoda esperando en la sala. A fin de cuentas, esto es solo una formalidad». La manera en que dijo querida me dio escalofríos. Era el mismo tono con el que siempre me decía que mi guiso no era del gusto de Robert, o cuando me insinuaba que tal vez debería retocarme antes de las fotos familiares. Todo con una dulzura falsa, pero con filo como cuchillo. Quise defenderme. Quise gritarles que yo fui quien le cambiaba las sábanas a Robert cuando ya no podía ir al baño. Fui yo quien durmió en esa silla incómoda del hospital durante 3 meses, mientras Elodie se excusaba diciendo que tenía compromisos sociales. Pero como siempre, las palabras se me atoraron en la garganta. «Creo que tengo derecho a estar aquí», alcancé a susurrar. Mi voz apenas si se escuchaba. Elodie por fin se volteó a verme. La expresión en su cara me hizo sentir más chiquita que nunca en la vida. No era enojo. Era puro desprecio. Como si estuviera viendo algo que salió arrastrándose de debajo de una piedra. «Derechos», se rió, pero sin nada de gracia. «Mamá, llevas décadas viviendo a costillas de papá. Nunca trabajaste, nunca aportaste nada que valiera la pena al éxito de esta familia. ¿De verdad pensaste que te ibas a quedar con algo importante?». Cada palabra fue como un golpe al cuerpo. Uno tras otro. Pensé en todos esos años que dejé mi carrera como maestra para cuidarla cuando era niña. Todos los sueños que hice a un lado para apoyar los negocios de Robert. Pero, ¿cómo explicarle toda una vida de sacrificios a alguien que solo ve flojera? Nellie se inclinó hacia adelante con esa sonrisa suya tan ensayada. «Vamos, vamos, Elodie, tu mamá merece algo. Estoy segura de que Robert le dejó lo suficiente para mantener un estilo de vida modesto». Estilo de vida modesto. Esa frase se quedó flotando en el aire como si fuera una sentencia. Miré mis manos y me di cuenta de lo delgadas y pálidas que estaban. ¿Cuándo me volví tan vieja? ¿Cuándo me hice tan invisible? El licenciado Henderson se aclaró la garganta de nuevo. «En verdad insisto en que la señora Patterson debe quedarse para la lectura. Hay disposiciones específicas». «¿Qué disposiciones?», saltó Elodie, claramente perdiendo la compostura. «Papá y yo hablamos todo a detalle durante su enfermedad. Él sabía que yo iba a hacerme cargo de Nellie cuando envejezca, de manejar las propiedades, las inversiones. Yo soy la responsable». ¿La responsable? Casi me reí en voz alta. ¿Elodie? La misma que no fue a ver a su padre al hospital hasta la última semana, cuando ya no podía negar que de verdad se estaba muriendo.
La que pasó los últimos 6 meses preguntando directo por las pólizas del seguro y el valor de las propiedades, mientras yo le suplicaba que simplemente pasara tiempo con él. Pero no dije nada. Me quedé ahí sentada, sintiendo ese peso conocido de la decepción caer sobre mí como una cobija húmeda y pesada. Hablaban de mi vida como si yo no estuviera en la sala. Como si mi valor fuera algo que podían medir y declarar insuficiente. Justo esas personas por las que lo había dado todo. Está bien, dije bajito, poniéndome de pie con las piernas temblándome. Esperaré afuera. Cuando tomé la manija de la puerta, escuché a Elodie decirle en voz baja a Nelly. Va a estar bien. Mamá siempre ha sido bien exagerada con el tema del dinero. Igual hasta le sirve. Que aprenda a ser independiente. Me quedé quieta, con la mano en la puerta, y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. No fue el corazón, ese llevaba años agrietándose poco a poco. Fue algo más profundo. Algo que me había mantenido de pie todo este tiempo, por fin se quebró. Salí al pasillo y me dejé caer en una de esas sillas duras de la sala de espera. A través del vidrio grueso, los vi acomodándose como si estuvieran por celebrar algo. Elodie ya tenía el celular en la mano, seguramente testeando a sus amigas sobre la herencia. Nelly se acomodaba las perlas con una sonrisa, lista para escuchar qué tan rica estaba por volverse. Ninguna de las dos tenía idea de lo que Robert pensaba realmente de su actitud en los últimos meses. No sabían de las charlas largas que tuvimos en esas madrugadas del hospital, cuando él veía a Elodie llegar por 5 minutos antes de salir corriendo a otro evento social. Y lo que definitivamente no sabían, era lo que yo les había estado ocultando a todos durante los últimos 8 meses. La razón por la que me veían tan cansada, tan flaca, tan desesperadamente necesitada del apoyo familiar que jamás llegó. Sentada en esa sala blanca y sin alma, no pude evitar regresar en mi mente al momento en que esta pesadilla realmente comenzó. Hace 6 meses, cuando a Robert le dieron el diagnóstico que, al final, se lo llevaría. Recuerdo haber entrado a la sala ese jueves por la tarde y encontrar a Elodie y a Nelly acurrucadas en el sillón. En cuanto me vieron, sus voces se bajaron a puros susurros. Ya llevaban tiempo haciendo eso, teniendo pláticas privadas que se cortaban en seco cada vez que yo entraba a una habitación. ¡Ay! Serry, dijo Nelly con ese tono dulzón y fingido que había perfeccionado a lo largo de los años. Estábamos hablando sobre el cuidado médico de Robert. Ya sabes lo abrumadoras que pueden ser esas decisiones. ¿Abrumadoras? Como si no hubiera sido yo quien lo llevaba a todas sus citas, quien organizaba sus medicamentos, quien dormía en el piso del hospital porque él tenía miedo de estar solo. Pero asentí con la cabeza y sonreí, agradecida, y tonta, porque pensé que por fin estaban mostrando algo de interés en ayudar. ¡Qué ingenua fui! Mamá, dijo Elodie, sin atreverse a verme a los ojos, Nelly y yo creemos que lo mejor sería que nosotras nos hiciéramos cargo de coordinar el cuidado de papá. Ya estás grande, y esto te está causando mucho estrés. No queremos que te enfermes. Me estoy enfermando, pensé. Y hasta la fecha, la ironía de esas palabras me sigue ardiendo. Ojalá supieran lo enferma que ya estaba. Como tenía que coordinar mis propias citas médicas alrededor de las sesiones de quimioterapia de Robert. Como escondía los resultados de mis análisis en una caja de zapatos debajo de la cama porque no quería sumarle una preocupación más a su carga. Puedo con esto, protesté, apenas y con fuerza. Lo he cuidado bien. Nelly se acercó y me dio una palmadita en la mano, con esos dedos fríos y perfectamente arreglados. Claro que sí, querida. Pero Elodie tiene experiencia en temas médicos por su trabajo de voluntaria, y yo tengo conexiones con los mejores especialistas de la ciudad. Solo queremos lo mejor para Robert. Lo mejor para Robert. Sonaba tan lógico, tan lleno de buenas intenciones. Pero yo vi la mirada que se echaron entre ellas. Esa mirada de satisfacción, como de quien acaba de mover bien su pieza en una partida de ajedrez. Ahí fue cuando empezó todo. El aislamiento. De repente, ya no me incluían en las llamadas con los doctores. Elodie agendaba citas y luego se le olvidaba avisarme hasta que ya habían pasado. Cuando yo hacía preguntas sobre tratamientos o medicamentos, se volvían a mirar entre ellas y me decían que no me preocupara por esos temas tan técnicos. Papá está en buenas manos, decía Elodie cada vez que yo intentaba participar.
Deberías descansar. Se te ve que estás agotada últimamente. Sí, estaba agotada. Pero no solo por cuidar a Robert. Estaba cansada de la lucha constante por seguir siendo parte de la atención médica de mi propio esposo. Cansaba de fingir que no notaba cómo me hacían a un lado, cómo lo alejaban de mí cada vez que yo intentaba involucrarme. Cansaba de actuar como si no me doliera cuando me sugerían que me tomara un descanso cada vez que intentaba ir a una reunión familiar. Pero lo peor era ver cómo manipulaban a Robert cuando ya estaba débil. Una tarde, regresé de la cocina con el té y los encontré sentados junto a su cama, hablando en voz baja y seria. Tienes que pensar en el futuro de Esther, le decía Nelly. Ella nunca ha sido buena con el dinero. Si algo te pasa, va a necesitar a alguien que la guíe. Gestión profesional. Eso dijeron. Gestión profesional. Como si yo fuera una niña a la que no se le puede confiar ni un centavo. Elod es muy lista para estas cosas, siguió Nelly. Entiende el patrimonio de la familia. Podría asegurarse de que Cerry esté bien cuidada. Cuidada. No respetada, no valorada, no tomada en cuenta. Solo cuidada, como si fuera una mascota a la que hay que dar de comer. Robert ya estaba muy débil en ese entonces, confundido por tantos medicamentos. Lo vi sentir, sin entender del todo lo que estaban sugiriendo, solo agradecido porque su hija, al menos por una vez, mostraba interés en las responsabilidades familiares. Pero yo sí entendí. Entendí perfectamente que me estaban borrando de mi propia vida, poquito a poco. Me estaban haciendo a un lado, haciéndome ver como alguien frágil, inútil, mientras ellas se presentaban como las hijas responsables que venían a poner orden. Estaban construyendo una historia. Una narrativa que justificara todo lo que ya traían planeado. Y lo más doloroso fue lo que pasó apenas 3 semanas antes de que Robert muriera. Yo estaba en la cocina tratando de prepararle su sopa favorita, la de lentejas con tocino, cuando escuché a Elodie hablando por teléfono en la sala. No se está adaptando nada bien a lo de mi papá, decía. Se le ve cada vez más perdida. Ayer ni siquiera se acordaba qué medicina le tocaba. Hablaba bajito, pero yo la escuché clarito. La verdad, me preocupa su salud mental, dijo. Se me cayó el cucharón de la mano. Sentí que me temblaban los dedos. Pero no de miedo ni de debilidad, de coraje. Porque era mentira. Mentira. Yo sabía cada medicina, cada dosis, cada efecto que le provocaba. Yo había sido quien lo cuidó cuando ella apenas se aparecía, y solo cuando había cámara o familia de por medio. La enfrenté esa misma noche. Le dije lo que había escuchado. Y ella, con esa cara de lástima fingida, me respondió. Mamá, otra vez te estás confundiendo, yo jamás dije eso. Tal vez deberías pensar en ver a alguien. Ya sabes, por esos lapsos de memoria. ¿Problemas de memoria? Me estaba haciendo gaslighting. Queriéndome hacer dudar de mí misma. De mi cabeza. De mis recuerdos. Y todo para lo mismo, quedarse con el control. El control de Robert, de la casa, de todo lo que yo había construido a lo largo de mi vida. La última pieza de su plan se completó en la última semana de vida de Robert. Yo quería estar con él todo el tiempo. Pero de repente había un montón de visitas y nuevas reglas en el hospital. Restricciones de horario. Horarios que, curiosamente, no aplicaban para Elodie y para Nelly. Las enfermeras dijeron que necesita descansar, me explicó Elodie una vez, cuando las encontré sentadas junto a su cama, en el horario en el que a mí no me dejaban pasar. Solo le hacemos compañía. Para que no esté solo. Hasta eso me arrebataron. La oportunidad de tomarle la mano mientras se iba. De decirle lo que sentía. De que mi voz fuera la última que escuchara. Cuando me llamaron para decirme que ya había fallecido, ya todo había terminado. 43 años de matrimonio, y ni siquiera estuve con él al final. Y ahora, sentada afuera de la oficina del abogado, me caía el 20, su plan estaba por completarse. Meses de socavarme, de cuestionar mi capacidad, de presentarse como las únicas capaces de manejar todo lo que Robert dejó. Lo que ellas no sabían, era que Robert sí se dio cuenta. Mucho más de lo que ellas imaginaban.
Había estado ahí, en la sala de espera, por casi una hora, cuando escuché el primer grito. Vino desde adentro, detrás de la puerta pesada de roble de la oficina del señor Henderson. Un grito agudo, lleno de sorpresa, que me heló la sangre. Después, el sonido de papeles arrugándose, sillas empujadas de golpe contra el piso, y la voz de Elodie subiendo de tono como nunca la había escuchado. Que esto no puede estar bien. Tiene que haber un error. Me acerqué más a la puerta, con el corazón golpeándome el pecho como tambor. A través del vidrio esmerilado, alcanzaba a ver sombras moviéndose con desesperación alrededor del escritorio. Le aseguro, señora Patterson, que no hay ningún error, dijo con voz tranquila y muy formal el señor Henderson. Su papá fue muy claro con estas disposiciones. Se tomó su tiempo para asegurarse de que el lenguaje fuera exactamente el que él quería. Léelo otra vez, exigió la voz aguda y mandona de Nelly. Tiene que haber alguna cláusula extra o algún documento que todavía no revisamos. El silencio que siguió estaba tan tenso que parecía que el aire mismo se podía cortar con cuchillo. Me descubrí aguantando la respiración, tratando de oír cada palabra. Muy bien, dijo finalmente el señor Henderson, y escuché cómo pasaba las hojas del testamento. En lo que respecta a mi hija, Elodie Marie Patterson, he observado con creciente preocupación la forma en que trató a su madre durante mi enfermedad. Su indiferencia hacia el bienestar de Cerry, su actitud desdeñosa, y su evidente obsesión por la herencia, en lugar de mostrar compasión familiar, han demostrado un carácter que no considero apto para manejar riqueza ni responsabilidades. Llevé la mano a mi boca. Robert había visto todo. Todo. El señor Henderson siguió leyendo, con esa voz de notario que no tiembla ni un poco. Además, su colaboración con mi madre, Nelly Patterson, para excluir de manera sistemática a Cerry de decisiones médicas y familiares, representa una crueldad que no puedo ni quiero premiar. Por lo tanto, le dejo a Elodie la suma de $5,000, que deberá mantenerse en un fideicomiso, y que podrá liberarse solo si demuestra un año completo de atención constante y respetuosa hacia su madre. ¿$5,000? La voz de Elodie se quebró. ¿5,000? Soy su hija. Su única hija. Hay más, dijo el señor Henderson, esta vez en un tono más bajo. A mi madre, Nelly Patterson, quien alentó y participó en el abandono emocional de mi esposa durante la etapa más difícil de nuestras vidas, le dejo la suma de $1,000. Y le sugiero que reflexione seriamente sobre la forma en que trató a la mujer que cuidó de su hijo con amor y entrega incondicional. Escuché algo estrellarse. Tal vez un vaso que aventaron contra la pared o tiraron al piso. Y entonces la voz de Nelly, helada, con una frialdad que nunca le había oído. Esto fue cosa de esa mujer. Ella lo manipuló cuando estaba débil, drogado con medicamentos. Vamos a impugnar esto. Ningún juez va a aceptar un testamento claramente hecho bajo presión. Señora Patterson, dijo el señor Henderson, y esta vez se notaba el tono de juicio en su voz. Su hijo estaba completamente lúcido cuando firmó este testamento. De hecho, anticipó que iban a cuestionar su estado mental. Por eso dejó documentación detallada, incluyendo notas con fechas, incidentes que presenció y conversaciones que escuchó personalmente. ¿Qué incidentes?, exigió Elodie, casi gritando. ¿Qué conversaciones? Otra vez escuchó el crujido de las hojas al pasar. Dejó registrada la tarde en la que usted le dijo que su mamá se estaba volviendo cada vez menos confiable y que tal vez tenía problemas de memoria, dijo el señor Henderson con tono firme. Señaló que esa conversación ocurrió mientras la señora Patterson estaba en la cocina, preparando su medicina con la misma precisión con la que lo hacía todos los días desde hacía meses. Sentí que las piernas me fallaban. Robert había escuchado esa llamada. Sabía que Elodie había mentido sobre mí. También dejó constancia de la noche en que usted y la señora Nelly Patterson discutieron la posibilidad de declararla legalmente incompetente para manejar el dinero. A pesar de que había llevado las finanzas del hogar con éxito por más de 40 años, continuó el abogado. Esa conversación ocurrió mientras la señora Patterson bañaba a su esposo, cosa que hacía 2 veces al día, sin ayuda de nadie. Nosotras jamás dijimos eso de declararla incompetente, protestó Elodie, pero su voz sonó insegura, vacía, como si ni ella misma lo creyera.
Las notas de su padre dicen lo contrario, respondió el señor Henderson sin titubeos. Él la cita textualmente. Tenemos que asegurarnos de que mamá no tenga acceso a sumas grandes. No está en condiciones de manejar dinero real y, la verdad, ya se le notan señales de deterioro. El silencio que vino después se sintió como un golpe seco. Me acordé de esa noche. Estaba ayudando a Robert con su baño y había alcanzado a oír sus voces desde la sala, pero estaba tan enfocada en que él estuviera cómodo, que no había puesto atención. Robert sí. Robert escuchó todo. Entonces, ¿a dónde va todo? La voz de Elodie era apenas un susurro. La casa, las cuentas de inversión, los seguros de vida, la propiedad en la playa, todo pasa a nombre de la señora Sher Patterson, con la condición de que estos bienes sean usados para su salud y bienestar durante el resto de su vida. Sentí que el mundo se inclinaba. Todo. Robert me había dejado todo. No puede hacer esto, gritó Nellie, ahora fuera de sí. Soy su madre. Yo lo crié. Todo lo que hice fue proteger el patrimonio de la familia. ¿De quién?, preguntó el señor Henderson, con una pausa que se quedó flotando como un golpe que no necesitaba fuerza. ¿De su esposa de 43 años? ¿La mujer que dejó su carrera para criar a su hija y apoyarlo en sus negocios? ¿La que pasó 3 meses durmiendo en una silla de hospital porque no podía dejarlo solo? Ella es manipuladora, gritó Elodie. Siempre ha sido buena para hacerse la víctima. Papá estaba débil, asustado, ella se aprovechó de eso. Su padre también previó esa reacción, respondió el señor Henderson con calma. Por eso dejó una carta personal, para ser leída en caso de que se cuestionaran sus decisiones. Más hojas. El sonido del papel se mezclaba con la tensión en mi pecho. La voz del abogado bajó un poco, más íntima, como si incluso él sintiera el peso de lo que estaba por decir. Para mi hija, Elodie. Si estás escuchando esto, significa que has puesto en duda mis últimas voluntades. Quiero que sepas que cada decisión fue tomada con plena claridad, después de meses de observar, no por confusión, ni por influencia de ningún medicamento ni de nadie más. La carta seguía, y yo me acerqué más a la puerta, con los ojos llenos de lágrimas. Pasaste mis últimos meses preguntando por dinero, mientras tu madre preguntaba por cómo iba mi dolor. Tú viniste a hablar sobre la herencia, mientras ella me leía durante horas cuando no podía dormir. Tú veías mi enfermedad como una molestia que se atravesaba en tu vida social, mientras ella la veía como nuestro último capítulo juntos. Algo que, aunque difícil, valía la pena vivir y atesorar. Escuché lo que sonó como un sollozo. No sabría decir si fue de Elodie o de Nellie. Lo más importante, continuó la voz del señor Henderson, es que trataste a tu madre como si fuera una carga, cuando ella fue la bendición más grande de mi vida. Despreciaste sus preocupaciones, ignoraste sus necesidades y hablaste de ella como si ya estuviera muerta. No puedo confiarle el trabajo de toda mi vida a alguien que trata así a la mujer que amo. Hubo un silencio largo antes de que siguiera hablando. Los bienes que le dejo a Cerry no son un premio por manipulación. Son una compensación por su entrega. Se ha ganado cada centavo en estos 43 años, anteponiendo mis necesidades, las tuyas, y las de esta familia. Ya es hora de que alguien se preocupe por las suyas. De pronto, la puerta se abrió con fuerza y Elodie salió tambaleándose, con la cara roja y empapada de lágrimas. Me miró ahí sentada y, por un instante, vi algo cruzar por su rostro, vergüenza, remordimiento, tal vez, pero se borró enseguida, reemplazado por rabia. Esto no se acaba aquí, me escupió con los dientes apretados. No sé cómo lo lograste, pero esto no se ha terminado. Nellie venía detrás. Su máscara de tranquilidad, esa que había usado por años, por fin se había roto. Se veía más vieja, más chica, derrotada. 43 años, murmuró, más para ella que para mí. Después de 43 años, te eligió a ti. Pasaron junto a mí sin decir una sola palabra más, dejándome sola, con el eco del último regalo de Robert. No solo fue el dinero. Fue la validación que tanto tiempo había necesitado. Él me había visto. Él lo sabía. Después de que Elodie y Nellie se fueron hechas una furia, el señor Henderson me invitó a pasar a su oficina.
Me senté en la misma silla donde, hacía unos minutos, mi hija había descubierto que su padre conocía todas sus jugadas, y traté de procesar todo lo que acababa de ocurrir. Señora Patterson, dijo el señor Henderson con voz suave, su esposo me dejó instrucciones muy claras para que hablara con usted, a solas, sobre su situación médica y financiera. Estaba preocupado por su salud. Sentí un nudo en el estómago. Él lo sabía. El señor Henderson asintió, con esa expresión amable pero seria que tienen los que han visto mucho. Encontró su historial médico, 3 semanas antes de fallecer. El que usted escondía en la caja de zapatos bajo su cama. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Por supuesto que Robert lo encontró. Seguro estaba buscando otra cosa y se topó con mi secreto, con esa vergüenza callada que había llevado sola durante 8 meses, ese diagnóstico que no pude decirle en voz alta. Estaba destrozado, continuó el abogado, porque usted sintiera que tenía que ocultárselo. Pero también dijo que lo entendía. Que usted siempre fue la que cuidó a todos. Que nunca quiso ser una carga, ni siquiera para él. Cáncer de mama en etapa 2. Eso fue lo que me dijo el doctor Martínez aquella horrible tarde de marzo, justo cuando Robert apenas empezaba su primera ronda de quimioterapia. No pudo haber sido peor momento. ¿Cómo iba a decirle a mi esposo, que ya se estaba muriendo, que su esposa también estaba peleando por su vida? Así que me lo guardé. Acomodé mis citas médicas en torno a las suyas. Aguanté el cansancio, el dolor, el miedo, todo mientras me esforzaba por mantener la fachada de que era lo suficientemente fuerte para cuidarlo. Fueron los 8 meses más duros de mi vida. Él dejó instrucciones muy detalladas sobre su tratamiento, dijo el señor Henderson mientras me deslizaba una carpeta por el escritorio. Investigó a los mejores oncólogos del país, los mejores centros de tratamiento. Quería asegurarse de que usted tuviera todo lo necesario para pelear esta batalla. Abrí la carpeta con las manos temblorosas. Adentro había tarjetas de citas con especialistas de renombre, información de contacto para programas de tratamientos experimentales y un plan financiero al detalle que cubría todos los gastos médicos. Puede que lo necesite, dijo el abogado. Yo susurré, con la voz hecha polvo. ¿Pero cómo supo todo esto? Él también estaba muy enfermo. Pasó sus últimas semanas haciendo llamadas, investigando opciones, respondió el señor Henderson. Su esposo estaba decidido a darle la oportunidad que a él le fue negada. Hizo una pausa, como si eligiera bien cada palabra. También dejó documentada la reacción de su hija, cuando intentó hablar con ella sobre su salud. Sentí que se me helaba la sangre. ¿A qué se refiere? El señor Henderson sacó otro fajo de papeles. Eran notas escritas a mano por Robert. Su letra ya no era tan firme como antes, temblorosa, pero seguía siendo suya. Esto lo escribió 3 días antes de morir. ¿Puedo leerlo? Asentí con la cabeza. No me salían las palabras. Hoy intenté hablar con Elodie sobre la salud de Esther. Le mencioné que su mamá se ha estado viendo muy cansada últimamente, que ha bajado de peso, y que me preocupa que se esté enfermando de tanto cuidarme. La respuesta de Elod me dejó helado. Dijo, papá, mamá siempre ha sido bien exagerada con lo de la salud. Seguro solo quiere atención ahora que tú tienes toda. No te dejes manipular. No te sientas culpable por sus achaques inventados. Tú eres el que necesita toda la atención médica. Cada palabra me cayó como un golpe al pecho. Recordé ese día. Robert me preguntó con tanta ternura si me sentía bien, si quería ir al doctor. Yo minimicé todo. No quería preocuparlo más. Nunca imaginé que ya había intentado que Elod hiciera algo por mí. El señor Henderson siguió leyendo. Cuando le insistí a Elodie que debería estar más al pendiente de su madre, que la apoyara en estos momentos tan pesados, me contestó, papá, el que se está muriendo, eres tú. Mamá puede con cualquier cosa que la esté molestando, después de que salgamos de esto. Lo suyo no es de vida o muerte como lo tuyo. Si tan solo hubiera sabido que tan equivocada estaba. Lo intentó una vez más, dijo el licenciado Henderson, hojeando otra hoja. Esto fue 2 días antes de que falleciera. Ya estaba muy débil, pero seguía pensando en usted. La última nota era apenas legible, con la letra temblorosa y desgastada de Robert.
Le pidió a Elodie que le prometiera que iba a cuidar de su mamá después de que él muriera. Ella respondió, claro, papá. Pero mamá es más fuerte de lo que aparenta. Va a estar bien sola. Siempre se las arregla. Ahí fue cuando entendí que mi hija no tiene idea de quién es realmente su madre. Ve fortaleza donde debería haber apoyo, independencia donde debería haber conexión. Ha confundido mi entrega con autosuficiencia. Robert tenía razón. No se puede dejar el futuro de alguien a una persona que ni siquiera entiende sus necesidades básicas. Lloraba sin intentar esconderlo. No solo por Robert, también por la hija que se había vuelto una desconocida para mí. ¿Cuándo fue que Elodie empezó a ver mis sacrificios como manipulación? ¿En qué momento mis necesidades se volvieron, para ella, una debilidad? Señora Patterson, dijo el licenciado Henderson con voz suave, el último deseo de su esposo fue que usara esta herencia para salvar su vida. Dijo que pasó 43 años viéndola ponerse en segundo plano por todos los demás, y que quería que su muerte fuera el inicio de una etapa donde, por fin, usted se pusiera primero. Unos golpes en la puerta interrumpieron el silencio. El señor Henderson frunció el ceño, le había pedido a su secretaria que no dejara pasar a nadie, pero los golpes sonaron de nuevo, ahora más insistentes. Adelante, dijo con desgano. La puerta se abrió y Elodie entró de nuevo a la oficina. Su cara estaba roja, el maquillaje corrido, los ojos hinchados. Detrás venía Nellie, despeinada y descompuesta como nunca antes la había visto. Tenemos que hablar, dijo Elodie con la voz ronca. Todas. Sobre lo que sigue. El señor Henderson intentó decir algo, pero levanté la mano. No pasa nada, murmuré. Que digan lo que vinieron a decir. Elodie me miró un largo rato. Luego, bajó la vista a los papeles médicos que estaban regados sobre el escritorio. Abrió los ojos al ver los membretes del hospital oncológico, las hojas con citas para especialistas. Mamá susurró. ¿Qué es todo esto? Respiré hondo. Sentí el cansancio hasta en los huesos. Ya era hora de dejar de proteger a todos de la verdad. Tengo cáncer, Elodie, le dije con calma. Lo tengo desde hace 8 meses. Cáncer de mama, etapa 2. Y he estado avanzando mientras yo cuidaba de tu papá y pretendía que todo estaba bien. El color se le fue del rostro. ¿8 meses? ¿Pero por qué no nos dijiste nada? La miré. De verdad la miré. Y por primera vez, no vi a la mujer fría, interesada, la que me había desechado en la lectura del testamento. Vi a la niña que alguna vez fue. A esa niña asustada, confundida, buscando entender. La niña que se metía a mi cama cada vez que había tormenta. Porque, simplemente, cada vez que intentaba decirte que no me sentía bien, me decías que estaba exagerando. Cada vez que sugería que tal vez necesitaba ir al doctor, decías que solo quería llamar la atención y quitarle protagonismo a tu papá. Así que dejé de intentarlo. Nellie se dejó caer en la silla junto a Elodie, y de pronto se veía, vieja. ¡Ay!, Cerry susurró. No teníamos idea. No la interrumpí. No tenían idea porque nunca se tomaron la molestia de preguntar. Nunca vieron. Nunca notaron nada. Estaban tan ocupadas planeando quién se iba a quedar con qué, que se les olvidó ver a la persona que se estaba muriendo frente a ustedes. La sala se quedó en completo silencio, solo se escuchaba el tic-tac del viejo reloj del despacho del licenciado Henderson. Finalmente, Elodie habló con una voz apenas audible. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo te ayudamos? Por favor, dinos cómo arreglamos esto. La miré. Vi la desesperación en sus ojos. Y sentí que algo en mí comenzaba a cambiar. No era perdón. Todavía no. Pero tal vez, era un pequeño comienzo. Tal vez había una esperanza de que la mujer que crié con tanto amor aún estuviera, escondida, en esa extraña en la que se había convertido. 6 semanas después de aquel día tan devastador en la oficina del abogado, estaba en el balcón de mi nuevo departamento en Monterrey, California, viendo el atardecer sobre el Océano Pacífico. La brisa salada me ayudaba a soltar lo último que quedaba de mi vida anterior. Esa en la que me encogía para hacer espacio a las necesidades de todos menos las mías.
El departamento no se parecía en nada a la casa que compartí con Robert. Era más chico, más sencillo, pero era completamente mío. Cada mueble, cada cuadro colgado, cada libro en los estantes, eran elecciones mías. No eran para impresionar a nadie, ni para cumplir con el gusto de alguien más. Tuve mi primera cita en el Centro de Cáncer de Monterey Bay hace 2 semanas. La doctora Sarah Chen, una de las mejores oncólogas del país, revisó mi expediente con una atención tan cuidadosa, que había olvidado cómo se sentía ser vista así. Señora Patterson, dijo con voz firme pero cálida. Me preocupa el retraso en el tratamiento, pero soy optimista con su pronóstico. Lo detectamos en etapa 2, y con un tratamiento agresivo, sus posibilidades de recuperación son excelentes. Tratamiento agresivo. Esa frase me había dado miedo antes, cuando cuidaba a Robert y escondía mi propia enfermedad. Ahora, sonaba como esperanza. Tenía a los mejores doctores, todos los recursos necesarios y, lo más importante, tenía energía mental para enfocarme en mí. En sanar. No en cuidar a todos los demás. La quimioterapia había comenzado de inmediato. Y a diferencia de los tratamientos que vi consumir lentamente a Robert, el mío era distinto. Quizá porque lo detectamos antes. O quizá, porque por primera vez, me estaba dando permiso de poner mi salud antes que todo. De cualquier forma, estaba respondiendo bien. Mi celular vibró sobre la mesita del balcón. El nombre de Elod apareció en la pantalla. Era la 4ª llamada en la semana. Había respondido como la mitad, lo cual ya era mucho más de lo que había tolerado durante las primeras semanas después de irme de Sacramento. Contesté. Hola, mamá. Su voz sonaba más suave de lo que la había escuchado en años, sin ese tono impaciente que se había vuelto tan familiar. Hola, Elodie. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Recibiste tratamiento esta semana? Esas eran preguntas nuevas viniendo de ella. Durante los meses después de la lectura del testamento, nuestras conversaciones habían sido puro arrepentimiento y promesas de cambio. Pero poco a poco, empezó a preguntarme sobre mi vida diaria, mi salud, incluso sobre las pequeñas cosas que me hacían feliz. Tuve tratamiento el martes, le dije. La doctora Chen dice que los tumores se están reduciendo más rápido de lo que esperaban. Le escuché soltar el aire, como si llevara rato conteniéndolo. ¡Qué maravilla! Me da tanto gusto escuchar eso. Hubo una pausa. Y supe exactamente lo que venía. Llevaba semanas con la misma petición. Mamá, me preguntaba si podría ir a verte el próximo fin de semana. Sé que dijiste que querías espacio, pero pensé que podríamos cenar. Tú y yo. Yo podría cocinarte algo esta vez. La versión anterior de mí le habría dicho que sí sin pensarlo. Habría puesto sus deseos antes que mis propios límites. Pero la mujer en la que me estaba convirtiendo, esa que Robert había querido que fuera, se tomó su tiempo para pensar qué era lo que realmente quería. Todavía no estoy lista para visitas largas o para que te quedes, dije al fin. Pero si quieres venir a pasar el sábado, podríamos comer juntas. Sí, respondió rápido. Sí, me encantaría. ¿Quieres que lleve algo? ¿Comida? Puedo parar en ese mercado de agricultores que me dijiste. Fue raro escucharla ofrecerse a cuidarme, y no al revés. Una parte de mí quiso decirle que no se molestara, que yo podía hacer mis compras sola. Pero reconocí ese impulso como parte de mi antiguo patrón, rechazar ayuda porque me habían enseñado que no la merecía. De hecho, hay un restaurante italiano aquí que hace pasta fresca. Podríamos ir. Tiene vista al puerto. Suena perfecto. Mamá, he estado yendo a terapia. La doctora Rodríguez me está ayudando a entender cómo te traté. ¿Por qué me aferré tanto a lo material y no a las relaciones? Me lo había preguntado muchas veces. La Elodie que me hablaba ahora no era la misma que intentó sacarme de la lectura del testamento. Esta era más reflexiva, más consciente del efecto que tenía en los demás. ¿Y cómo te ha ido?, le pregunté. Mamá, dijo Elodie mientras regresábamos, sé que no puedo cambiar el pasado. Pero quiero que sepas lo orgullosa que estoy de ti, de cómo te reconstruiste, de la fuerza que has mostrado. Es increíble. Me detuve un momento y la miré.
Esta mujer que alguna vez fue mi mayor dolor, y que ahora empezaba a parecerse a una amiga. Gracias, le dije, simplemente. Eso significa más de lo que imaginas. Esa noche, después de que Elodie regresó a Sacramento y me quedé sola con mi comida china y una película antigua de Katharine Hepburn, abrí la carta de Nellie. Era más corta de lo que esperaba. Escrita con su letra cuidadosa y familiar. Querida Cerry, no tengo excusa por la forma en que te traté. Solo puedo darte una explicación. Tenía miedo de perder mi lugar en la vida de Robert. Ahora entiendo que había espacio para que las dos lo amáramos. Pero yo era demasiado insegura para verlo así. Tú merecías algo mejor, de mí y de todos los que te rodeaban. No te escribo para pedirte perdón, solo para que sepas que reconozco que lo que hice estuvo mal. De verdad espero que encuentres la felicidad que siempre mereciste. Con sincero arrepentimiento. Nellie. Doblé la carta y la puse a un lado. Tal vez algún día le conteste. Tal vez no. Pero por ahora, era suficiente saber que por fin la verdad había sido reconocida. Mientras Katharine Hepburn decía su último monólogo en la pantalla. Me acomodé la manta suave sobre los hombros y sonreí. Había pasado 68 años aprendiendo a hacerme chiquita. A desaparecer para poder encajar en la vida de los demás. Y ahora, por fin, estaba aprendiendo a ocupar mi lugar. A vivir con valentía, a elegir lo que me hace feliz. El mayor regalo que me dejó Robert no fue el dinero. Fue darme el permiso o más bien, la libertad de vivir por fin para mí misma. Y pienso aprovechar cada segundo que me quede. Ahora tengo curiosidad por ti, que estás escuchando mi historia. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Has vivido algo parecido alguna vez? Cuéntamelo en los comentarios. Y mientras tanto, aquí en la pantalla te dejo otras 2 historias favoritas del canal. Que seguro también te van a sorprender. Gracias por acompañarme hasta el final. Difícil, admitió. Me cuesta aceptar que me convertí justo en lo que más criticaba de Nellie. Que te traté igual que ella lo hizo contigo. La doctora dice que crecí creyendo que el amor había que ganárselo, a través de logros, no que lo mereces solo por existir. Ese análisis me caló más de lo que quise aceptar. Yo también había pasado toda mi vida adulta intentando ganarme el amor con sacrificios, con servicio, con ser siempre necesaria. Tal vez Elodie aprendió eso, viéndome. ¿Y Nellie?, pregunté. ¿Cómo está tomando todo esto? Elodie se quedó en silencio un momento. Está pasándola difícil. Se mudó a una residencia para adultos mayores en Roseville, la que tiene servicios de asistencia. No deja de preguntarme si creo que algún día la vas a perdonar, si hay algo que pueda hacer para arreglar las cosas. Miré hacia el mar, justo cuando un pelícano se lanzaba en picada buscando peces entre las olas. Hace un año, me habría sentido culpable por lo de Nellie. Me habría preocupado estar siendo demasiado dura. Ahora sentía algo más cercano a la indiferencia. No le deseo nada malo, dije al fin, pero no tengo energía para cargar con su culpa mientras intento sanar. Lo entiendo. Y mamá, quiero que sepas que no estoy esperando que me perdones. Sé que tengo que recuperar tu confianza, y sé que eso puede tomar años. Tal vez nunca lo logre del todo, pero quiero intentarlo. Después de colgar, me quedé sentada en el balcón hasta que salieron las estrellas, pensando en los caminos tan raros que toma la vida. Un año atrás, yo era invisible en mi propia familia, muriéndome poco a poco por negligencia, y por un cáncer sin diagnosticar. Y ahora era yo quien tenía todo, el poder, los recursos, las decisiones. No dejaba de parecerme irónico que fuera justo la muerte de Robert lo que me hubiera devuelto la vida. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de texto, esta vez del consultorio de la doctora Chen, confirmando mi cita para la próxima semana. Seguimiento de rutina. Solo iban a revisar cómo voy. Los tratamientos estaban funcionando tan bien que pronto podríamos empezar a espaciar las sesiones. Pensé en llamar a alguien para compartir la buena noticia, y luego me di cuenta de que no hacía falta. Esa alegría era solo mía. Y quería saborearla sin tener que ajustar mi emoción según la reacción de los demás. Mañana pensaba visitar el jardín botánico local,
Algo para lo que jamás tuve tiempo cuando siempre estaba cuidando a alguien más. La semana que entra empiezo una clase de acuarela en el centro comunitario. Cosas pequeñas, sí, pero para mí eran casi revolucionarias. Después de toda una vida poniendo primero las necesidades de los demás, la brisa del mar se levantó, trayendo consigo el sonido de lobos marinos ladrando desde las rocas lejanas. Me acomodé el suéter sobre los hombros, y sonreí. Por primera vez en décadas, estaba exactamente donde quería estar, haciendo justo lo que quería hacer. Y si eso significaba que algunas personas tendrían que aprender a vivir sin mi cuidado constante, bueno, quizá era una lección que debieron aprender desde el principio. 18 meses después, me encontraba frente al espejo de mi cuarto, ajustándome a una bufanda azul clarita que había elegido en lugar de usar peluca. Mi cabello estaba creciendo de nuevo, plateado, rizado, nada que ver con el castaño rojizo que llevé tantos años, y decidí que me gustaba más así. La mujer que me veía desde el espejo tenía poco en común con la figura cansada e invisible que un día fue sacada de aquella sala de abogados. Mis ojos brillaban más. Mis hombros estaban más erguidos. Había recuperado el peso que perdí durante esos meses terribles de esconder mi enfermedad, y mi piel tenía ese resplandor que solo da la verdadera y profunda felicidad. Hoy era un día especial. La doctora Chen me había llamado ayer con los resultados de mis últimos estudios. Sin señales de enfermedad. Remisión total. Después de 18 meses de tratamiento, incontables citas, y más fuerza de la que pensé que tenía, estaba oficialmente libre de cáncer. El timbre sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Por la ventana, vi a Elodie parada en el pórtico con un ramo de girasoles mis favoritos, aunque apenas lo había descubierto el año pasado. «Hola», mamá dijo cuando abrí la puerta. Y noté que se veía un poco nerviosa. Nuestras visitas mensuales se habían vuelto más llevaderas con el tiempo, pero todavía mantenían cierto aire formal, una especie de cortesía contenida que dejaba claro que aún nos faltaba camino por recorrer. «Pásale», le dije, recibiendo las flores. «Están preciosas. Déjame ponerlas en agua». Mientras acomodaba los girasoles en un florero, Elodie caminaba por la sala, observando los cambios que había hecho desde la última vez que vino. Libros nuevos en el librero. Una acuarela a medio terminar en el caballete junto a la ventana. Fotos de mi última visita al Jardín Botánico de San Francisco. «Redecoraste», comentó. «Compré cosas que realmente me gustan», le respondí con suavidad, «no cosas que se ven bien». «Hay una gran diferencia». Sonrió al escuchar eso. Una sonrisa honesta, que por un segundo me recordó a la niña que alguna vez fue. «La doctora Rodríguez dice que eso también es parte del proceso», dijo. «Aprender a confiar en lo que tú quieres, no en lo que esperas que le guste a los demás». Elodie llevaba más de un año en terapia, trabajando todo ese tiempo con lo que su psicóloga llamaba patrones heredados de amor condicional. Era un proceso lento, desaprender años de pensar que el cariño se tenía que ganar con logros y buena conducta. «¿Cómo vas con la terapia?», pregunté, acomodándome en mi sillón favorito. Ese que compré solo porque me encantó cómo se sentía, no porque combinara con el resto de la decoración. «Mejor, hay días más pesados que otros», respondió, sentándose frente a mí, con las manos entrelazadas en el regazo. «La doctora Rodríguez me ha estado ayudando a entender cómo aprendí a verte como débil, en lugar de como alguien generosa. Cómo confundí tus sacrificios con elecciones personales». Ese era un tema que ya habíamos tocado antes, con cuidado, en nuestras charlas. Elodie trataba de entender cómo se había convertido en alguien capaz de tratar con tanta frialdad a su propia madre. Mientras yo aprendía a poner límites sanos que protegieran la autoestima que apenas empezaba a recuperar. «Quiero contarte algo», dije, decidiendo que era momento de compartir la noticia. «La doctora Chen me llamó ayer. El cáncer ya no está. Se fue por completo». El rostro de Elodie se iluminó con una alegría tan genuina que por un momento pensé que iba a llorar. «¡Ay, mamá, qué increíble! Me da tanto gusto por ti». «Gracias. Se siente irreal, la verdad. Después de todo lo que pasó, parte de mí todavía está esperando que algo salga mal. Pero no va a pasar», dijo ella con seguridad. «Estás sana. Eres libre. Estás viviendo la vida que siempre quisiste.
Y te lo mereces, mamá. Te mereces todo eso. Fue una frase simple, pero viniendo de ella, significaba muchísimo. La mayor parte de mi vida había sentido que no merecía gran cosa. Mucho menos la estabilidad que me dejó la herencia de Robert. O la atención médica de primera que me salvó la vida. O esta paz que había encontrado en este pueblito costero. Hay algo más que quería platicar contigo, dijo Elodie entonces, con un tono más serio. Es sobre Nelly, dijo, y sentí un ligero nudo en el estómago. Hablar de Nelly seguía siendo un tema complicado entre nosotras. Últimamente me había estado llamando seguido, preguntando por mi salud, queriendo saber si ya estaba lista para considerar una reconciliación. No está bien, continuó Elodie. El lugar donde vive, la residencia esa con cuidados especiales, está bonito, pero muy aislado. Casi no tiene amistades ahí, y se la pasa todo el tiempo dándole vueltas a cómo te trató cuando papá estaba enfermo. Esperé, sabiendo que venía algo más. Me pidió que te entregara esto, dijo, sacando un sobre de su bolsa. Mi nombre estaba escrito en esa letra inconfundible de Nelly. No te pide perdón, ni está tratando de manipularte para que la busques, añadió Elodie. Solo quería que supieras cuánto lo siente. Tomé el sobre, pero no lo abrí de inmediato. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes con todo esto? Pues, la verdad, me da tristeza verla así, dijo ella. Pero también entiendo por qué no puedes tenerla de vuelta en tu vida. Fueron muchos años de maltrato, y que ahora se sienta sola no borra todo lo que pasó. Fue una respuesta madura, y me dejó claro cuánto había crecido. La Elodie de antes habría insistido en que perdonara, habría intentado calmar todo para evitar tensiones. Pero esta nueva versión de mi hija entendía mejor los límites. Quizás un día lea la carta, dije, dejando el sobre la mesa. Pero hoy no. Hoy es para celebrar. Elodie asintió, comprensiva. ¿Qué quieres hacer para celebrar? Me quedé pensando. Hace un año, habría elegido algo que la hiciera feliz a ella. Pero ahora estaba aprendiendo a escuchar mis propios deseos. Quiero ir a caminar por la playa, le dije. Quiero sentir la arena entre los dedos de los pies, ver las olas. Y después, regresar aquí, pedir comida china en cantidades absurdas y ver una película viejita. Eso suena perfecto, dijo Elodie. Y supe que lo decía de corazón. Pasamos la tarde caminando por la orilla, platicando de cosas simples, mi clase de pintura, su trabajo, el libro que estaba leyendo. Nada serio ni denso, solo una conversación tranquila entre dos personas que volvían a encontrarse. Cuando el sol empezó a bajar, pintando el cielo con tonos rosados y dorados, me di cuenta de lo distinto que era este momento a todo lo que había vivido antes. No me preocupaba por las necesidades de nadie más, no cargaba con emociones ajenas. Solo estaba ahí, presente, disfrutando de la compañía de mi hija. Sin sentirme responsable, sin resentimientos.